Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. Vamos a conversar ahora con un joven político muy talentoso, embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores y además de eso aspira a una candidatura a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Yaxel Román está con nosotros, es un amigo nuestro y además de eso un visitante permanente de este programa. Yo muy contento de estar aquí, desde luego, con don Juan, don Giorgi y don Rudy, que a lo mejor no le gusta que le diga don a los tres, pero tengo que iniciar de esa manera. Tristemente... Y Olga también. Claro, ahí está Olga, desde luego, moviendo los hilos. Pero quisiera que fueran un mejor contexto para la región, quisiera que fueran un día más alegre para América Latina. Tristemente, al contrario, es en un contexto de violencia, es un contexto de inestabilidad, es un contexto que nos lleva a apreciar mejor la democracia dominicana que tanto ha costado. Usted recordará, don Giorgi, que en Memorias de un cortesano, el mismo presidente Balaguer recuerda cuando él era embajador en Colombia, concurrente en Ecuador, y hacía en ese momento, el libro que se publicó en 1988, el análisis sobre la inestabilidad que tanto había golpeado a ese país. Uno quisiera que 35 años después esa no fuera la situación, pero lo sigue siendo. República Dominicana, como sabemos, la última vez que tuvo un magnicidio contra candidato presidencial fue aquel septiembre de 1878, cuando cayó asesinado don Memé Cáceres, el Viejo específicamente. Se entiende que asesinado por orden de Lilis y por orden de Cesario Guillermo. Eso fue lo que llevó a la posposición de las elecciones de octubre del 78, siglo XIX, y finalmente la coronación de Cesario Guillermo en ese año tan terrible, el año rojo, conocido como el año sangriento de la República Dominicana, pero que ya más de, repito, siglo y 45 años, 145 años, hemos podido resaltar como un país estable, pero eso no pasa en automático. Eso, para mantenerlo, requiere desde luego liderazgo, requiere propuestas y requiere diálogo en todo momento, que es lo que yo traigo como candidato a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Esa es una circunscripción muy difícil, en donde hay muchos aspirantes a diputados, hay muchos jóvenes valiosos, sin duda. Sin embargo, yo me gustaría ver ella ser en el Congreso. Muchas gracias. Creo que no es un piropo, Bueno. Ni es gratis tampoco. Se acabó la Guerra Fría. La izquierda apoyando a la derecha. Lo que quiero decir es, y dame un minuto, lo que quiero decir es que creo que el Congreso ganaría con una persona como tú. Y creo que conozco varios aspirantes a diputados que creo que tienen condiciones también y que sería bueno una renovación tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. En el Senado es más difícil porque son pocos, hay que invertir mucho. Hay un senador que dijo que invirtió 250 millones de pesos en una parece una locura, parece una locura una locura de verdad, pero creo que efectivamente hay que producir una renovación en la política, en la manera de hacer política, ¿no?, en la República Dominicana, para beneficio de la tan cacareada democracia. Yo no soy tipo democrático, de la tan cacareada democracia que ustedes tanto defienden. Y lamentada, decía don Juan Bosch. Juan Bosch decía lamentada democracia representativa. Sí, entonces ojalá que la población de la capital se decida a escoger a gente que no tiene vínculos con la corrupción, no tiene vínculo con el juego de azar, no tiene vínculo con el narcotráfico, no tiene vínculo ni tiene vicios. Y yo creo que no solo tú, sino que hay otros jóvenes también que están en esa tesitura. Ojalá podamos producir una renovación importante en el Congreso y en la estructura partidaria del país. Solo eso quería decir. La verdad que es algo que me compromete bastante porque, de nuevo, estamos hablando de que República Dominicana vive un momento de transformación. Las transformaciones pueden ser para bien o pueden ser para muy mal. Yo regalo elogios. Claro que sí. ya después cuadramos. Pero desde luego, República Dominicana tiene que seguir apostando
por el cambio. ¿Y qué es el cambio? Desde luego, el cambio sucede desde la presidencia de la República, que es el cargo más importante, pero el cambio también sucede en el ayuntamiento y sucede en nuestro Congreso, que es bicameral, Cámara de Diputados y Senado. Uno por sí solo de 190, y si sumamos el Senado, uno de 222, no puede hacerlo todo. Pero cuando se logra fomentar una agenda, cuando se logra fomentar lo que es desde luego una base programática y que se dialoga con la población, podemos sí crear mejores mayorías y mayorías que vayan rumbo a lo constructivo. Rudy, ¿para qué sirve un diputado del Parlacén? ¿Y para qué sirve un diputado en el exterior? Yo voy más lejos. Yo sí voy lejos. Yo no creo que el Parlacén ha cumplido su cometido. Podrá haber tenido buenas intenciones, pero de nuevo, la política se juzga por resultados, no por intenciones. ¿Cuál era la razón de ser? Integración. Pero hoy en día, ¿de qué manera ha influido en la vida de la gente el Parlamento centroamericano? De ninguna forma. Eso lo digo con dolor, no lo digo en burla, lo digo lamentando que no haya cumplido su cometido. Ahora, en lo que es la Cámara de Diputados, a la que me estoy postulando por esta demarcación, como usted bien menciona, es una demarcación crítica, es una demarcación exigente, es una demarcación que incluso suele ser más independiente que otras. Incluso vamos los números del año 2020. Aquí el presidente Luis Abinader logró 53% de los votos, pero el Partido Revolucionario Moderno para diputados solamente 36%. Es decir, hubo una diferencia de 17 puntos porcentuales de personas que querían el gobierno de Luis Abinader, pero entonces no necesariamente confiaban en el partido. Eso es una espada de doble filo. Por un lado significa que hay que mejorar la boleta, pero por otro lado también significa que hay un gran terreno fértil para el crecimiento, que hay un gran terreno fértil para ampliar lo que es la base política, y eso se logra con una boleta que apele a lo que es la sociedad en pleno. Aquí hay 350,000 votantes empadronados. Yo calculo que el año que viene va a votar 66% de eso. Cuando tú tienes tanta gente, desde luego eso no se llega únicamente con lo que es la base partidaria. Eso no se llega únicamente con lo que es un color, un himno, sino que se llega hablándole a los diversos segmentos, porque son 6 diputados, es plurinominal. Entonces, mientras mejor equipo se haga, mientras mejor se complemente y no todo el mundo hablándole al mismo, pues mejores resultados tenemos. Y es por eso que yo reitero que mi agenda es la de las reformas. Como bien menciona el Fondo Monetario Internacional, República Dominicana, asumiendo la agenda de reformas, en 40 años pudiera ser un país desarrollado. Pero eso tiene que materializarse. No podemos quedarnos con el potencial, no podemos quedarnos con el ideal, sino que tenemos que acercarnos cada vez más a lo real. De la misma manera en que después de la década perdida de los 80, cuando cayó la economía azucarera, que representaba 35% del PIB, en la década de los 70, parecía que República Dominicana se había acabado. Pero después, con una agenda de reformas en lo económico y en lo laboral, en 1991, de tener 83% del PIB endeudado, pasamos a 21%. De caer 5% por debajo de cero, pasamos a crecer 12%. Y eso sentó las bases para el modelo económico que hoy vivimos. Pero no podemos seguir viviendo de glorias pasadas. El pasado sirve para entender dónde estamos, pero también analizar hacia dónde debemos apuntar, que es, de nuevo, a la prosperidad como base de la seguridad, que cuando eso se combina, somos más libres de buscar la felicidad. En la circunscripción donde tú estás apostando, los que están actualmente por el PRM, ¿van a la reelección? ¿A la repostulación? Son 2 diputados que tiene el PRM actualmente, 2 diputados que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, un diputado que tiene Fuerza del Pueblo y uno que tiene Opción Democrática. De los 2 diputados que logró el PRM en el año 2020, uno es Orlando Jorge Villegas, que está compitiendo por una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Queda Elías Matos, él sí busca repetir. Ahora, repitamos un poquito lo que han sido los números en esta demarcación. Generalmente, aquí se ha logrado 4 de 6 el partido o alianza ganadora. Tal fue el caso en el año 2006, tal fue el caso en el año 2016 con el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, la norma aquí es que quien gana generalmente logra una representación superior a lo que actualmente se tiene. Pero ¿cómo fue que pasó en aquel momento? Bueno, en el año 2006, que de hecho algunos recordarán que cuando se medía solamente a los senadores, parecía que estaba empatado el asunto entre Johnny Jones y Reinaldo Pared Pérez. Pero todavía en ese momento no se entendía bien lo que era el arrastre de diputados, que ya no existe. Entonces, por ejemplo, demarcación actual, circunscripción 1, Pelegrín Castillo le habló a los votantes conservadores. Minuto Vares Mirabal le habló a los votantes progresistas. Alejandro Montaz le habló a la estructura del Partido de la Liberación Dominicana y arrastraron un cuarto.
Y de esa manera, pues, fue lo que terminó pasando. Algo que similar se repitió en el año 2016. Así que en este momento la meta, desde luego, es que la alianza oficialista... Aumentar de 2 a 4. De 2 a 4, claro, desde luego sabiendo que es difícil. Yo sí soy... Es una circunscripción compleja. Sí lo es. Muy compleja porque es una circunscripción que quizás es la que menos partidarios políticos directos tiene. Gente con sus preferencias, como es lógico, pero donde el núcleo político tiene menos bases de laborantismo, por así decirlo. Pero también hay que señalar que es la circunscripción donde hay mayor número de conservadores. Por eso mismo, porque no son, es lo que estoy diciendo, son los conservadores, porque no son los que están afiliados a los partidos, son las personas que ejercen su voto, tienen sus preferencias por los partidos o por las ofertas que se le hacen o por determinados candidatos. Entonces es una situación incluso difícil de medir. Es más clase media. Sí, es clase media. Es más difícil de medir incluso. Muy difícil de medir, como usted bien menciona, que ha habido gente que cerró la campaña marcando 1% y después terminaron siendo los más votados. Sí, así es. Porque no es tan fácil llegarle a ese segmento votante. Pero incluso con relación a lo que estoy hablando de fortalecer la boleta y ampliar la base, yo no vengo del segmento tradicional del PRDismo. Al contrario, yo vengo de un segmento que históricamente fue antagónico con el PRDismo, que ya vota por el presidente Luis Abinader y lo muestran las encuestas, lo muestran los resultados, pero todavía son escépticos cuando ven lo que es el resto de la alianza oficialista. Entonces, cuando mencioné ese déficit de 17 puntos porcentuales entre la boleta de diputados y el presidente Luis Abinader, yo estoy hablando de que sé dónde están. Eso lo indica. ¿Qué ofertas para esa clase precisamente? ¿Qué estrategia tú tienes? Conservadora. ¿Cómo llegarles a ellos? O sea, ¿dónde está el núcleo de sus necesidades, de sus aspiraciones, de su visión para llegarle a ellos a través de una propuesta electoral? Hay que saber que el conservadurismo va más allá de lo que es el conservadurismo social, que es un componente. Incluso, históricamente, aquí tenemos a Juan T.H., que conoce muy bien lo que han sido los movimientos de la izquierda a lo largo del mundo. Hay conservadores socialistas, hay conservadores incluso comunistas. Claro. Entonces, el conservadurismo social es una parte, pero está el conservadurismo institucional, está el conservadurismo de ley y orden, está el conservadurismo en torno a lo que se refiere a lo económico, que es producir y generar mejores ganancias para lo que es la distribución de riqueza. Yo me estoy enfocando más que todo en una propuesta amplia. No voy a ser un candidato de un eslogan y ya, sino un candidato de contenido, un candidato que busca lo que es la agenda de reformas. Y de nuevo, haciendo referencia a Juan T.H., durante mucho tiempo los segmentos revolucionarios de izquierda hacían referencia, no digo en República Dominicana, que los reformistas dentro de la izquierda eran los segmentos conservadores en vez de revolucionarios. Yo sí creo en las reformas como transformación. De hecho, el Partido Comunista Ruso estaba dividido en bolcheviques y mencheviques. Claro. Uno reformista, otro se suponía que revolucionario en ese orden. Yo creo en lo que es la base reformista, que es la base que transforma a las sociedades. Eso pasó en 1991. Eso es a lo que tenemos que apostar en el 2024 y eso se logra con un Congreso con más voces que generen mejores debates, porque cuando hay mejor debate, entonces hay mejores resultados. Cuando no hay debate, generalmente lo que hay es estancamiento. Hay un plan de hacer una presentación de bloque de candidatos, o sea, la presentación entre los diputados, que son los más, en bloque para una oferta o es individual. Todavía estamos en lo que es el proceso pre-campaña, así que todavía eso no está tan definido. Pero de nuevo, ustedes como también historiadores recordarán que en Estados Unidos, históricamente, al ser circunscripciones uninominales, cada candidato al Congreso pues tenía su plataforma. Claro. Eso cambió en 1994, cuando Newt Gingrich, líder de la entonces oposición republicana, presentó lo que se llamó el Contrato con América. Él reunió a todos los candidatos al Congreso y firmaron un acuerdo bajo notario diciendo, si nos dan la mayoría, esto es lo que vamos a promover. Si nos dan la mayoría, esto es lo que vamos a llevar a cabo. ¿Y cuando él tenía la mayoría que dirigió la Cámara, lo hicieron? Definitivamente lo promovieron. Incluso fue una década también de oro en Estados Unidos porque hubo un buen equilibrio entre un gobierno demócrata y un Congreso republicano. No hubo parálisis, al contrario, hubo mucho diálogo. Se generó un superávit en aquel momento porque se llegó con una agenda. Lo reitero, a veces la gente me pregunta, Yetzel, ¿cuál es tu
proyecto estrella? ¿Cuál es tu proyecto central? Y yo digo, es que no se trata de un proyecto. Incluso si yo llegara solamente a decir, mira, esta es mi ley, lo que estoy haciendo demagogo. Porque una ley puedo caer en el letargo en una comisión y yo digo, bueno, yo cumplí, la presenté. O una ley puede aprobarse y después no cumple con los resultados y yo digo, bueno, yo cumplí. Ahí se votó. Sino que yo llego con una agenda que se mide con resultados y se mide con cómo avance y se mide desde luego en cómo contribuye con lo que es la propuesta del presidente Luis Abinader, que todo indica la próxima semana estará anunciando lo que es la candidatura para un segundo periodo. Así que no puedo yo terminar sin recordar aquella reflexión que compartió Abraham Lincoln en la Convención Republicana de Baltimore de 1864, que decía que él no se consideraba necesariamente el hombre mejor formado del país, pero recordaba aquel relato de un aldeano holandés que cuando recorría lo que era el territorio, remarcó que no se debe cambiar de caballo cuando se va vadeando el río. Eso lo dijo aquí un líder político. Aquí en Balaguer. Él sabe bien. Lo dijo el 27 de marzo de 1970 también. Gracias, Jetser. Muchísimas gracias. La escogencia de los candidatos será a través de encuestas. Encuestas, así que yo por eso estoy en este tipo de diálogo, yo por eso estoy en todo momento hablando con la audiencia, hablando con el electorado, resaltando Yatsel Román, J-A-T-Z-E-L, Román, cuando los encuesten no digan que no, sino que llenen esa encuesta y apoyen a su candidato. Y estás haciendo contacto personal siempre en toda la circunscripción número 1. Así es, siempre. ¿Cuál ha sido la receptividad de la gente contigo? La verdad que la he visto positiva. Sin embargo, hay que saber que siendo un país tan politizado, uno no puede dormirse de esa manera. Usted y yo tenemos un amigo que de manera irónica decía que a veces se le acercaban personas en los recorridos y les decían, líder, somos suyos y estamos ganados. Y ni una cosa ni la otra era verdad. Así que tampoco yo me duermo de ese lado porque me aplaudan en un recorrido. Bien. Yacel, gracias y de verdad, de corazón, éxito. Ojalá que el Congreso se dé el lujo de tener a un joven de las capacidades tuyas. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Bueno, gracias. Gracias a Yatsel Román, aspirante a una candidatura a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en el Partido Revolucionario Moderno. Una candidatura dura. De una circunscripción dura. ¿Vamos a la pausa o no? No, bueno, vamos a la pausa, sí. Sí, vamos a la pausa y a la vuelta entonces seguimos con el desarrollo del programa de hoy. Tenemos que hablar de censo, tenemos que hablar de la Junta Central Electoral, tenemos varias cosas, varios temas para analizar todavía en lo que resta del programa.